normalmente a estas presentaciones, revisar también pues algunos aspectos preliminares, de dónde viene la palabra justicia, qué es lo que para efectos de esta presentación estamos entendiendo por justicia, y dijimos que básicamente la justicia, como definición para la presentación que estamos continuando, es asumir una responsabilidad personal para sostener lo que es puro, recto y cierto. Y después, si ustedes nos acompañaron el martes, pasamos un pequeño video en donde al final aparecían las 5 acciones clave o los 5 conceptos clave o las 5 ideas fundamentales que tienen que ver con este rasgo de carácter. De hecho, me gustaría retomar la presentación precisamente con estas 5 acciones clave. Voy a pasar para abajo para poderlas ver. Porque lo que me gustaría sería que, retomando estas acciones clave, tuviéramos la oportunidad un poquito como que de abundar sobre cada una de ellas. Aquí tienen la lista y la idea es que podamos ir revisando cada una de ellas en particular, y si el tiempo nos los permite, a lo mejor terminar haciendo un pequeño ejercicio en grupos sobre algunas de ellas, no sobre todas, pero sobre algunas. Si alguna de las acciones clave es particularmente interesante para ustedes, pues como es costumbre, tanto está disponible a la venta el boletín que acompaña esta presentación, como también la presentación en sí, por si ustedes quieren después repasar algunas de las láminas que quiero compartir con ustedes. Pero bueno, empezando con el concepto clave número 1, decíamos que si justicia tenía que ver con responsabilidad personal y con asumir una postura en forma individual y personal con respecto a lo que es puro, recto y justo, todo tenía que empezar con esta idea de mantener una conciencia limpia. Y yo creo que si alguno tiene a la mano la Biblia y me ayuda, por favor, buscando ahí el pasaje de 1 de Timoteo capítulo 1 y el verso 19, creo que podemos entender de qué se trata esto de mantener una conciencia limpia. Si alguien tiene ahí, bueno, ya apareció en el texto, gracias Germán. La palabra yo creo que es muy clara en el sentido de mantener una buena conciencia delante de Dios. El apóstol Pablo decía ahí a los Corintios en su primera carta que, bueno, finalmente el que nos juzga no somos nosotros mismos, no son tampoco los demás, es precisamente el Señor. Y creo que en este sentido todos nosotros los que estamos aquí tenemos un enorme privilegio, porque cuando hablamos de buena conciencia, en el mundo pues por buena conciencia se pueden entender muchísimas cosas. Y bajo el concepto de tener una conciencia tranquila, pues yo no sé si a lo mejor los caballeros templarios duerman con una conciencia tranquila, no sé si a lo mejor los secuestradores duerman con una conciencia tranquila. Por ahí pudiera ser que sí, algunos tuvieran la conciencia tan cauterizada, como dice la Escritura, que pues realmente la conciencia no les acuse de ninguno de sus actos. Pero en el caso de nosotros, yo creo que esta conciencia limpia es mucho más transparente, porque si tomamos como base el punto de partida que leíamos también en Romanos 12:2 el martes pasado, pues entendemos que la conciencia limpia es una conciencia que viene no de otra cosa, sino de una mente transformada, de un entendimiento renovado, de un entendimiento de una mente, de una conciencia que no se conforma a este presente siglo malo, sino que es precisamente esa buena conciencia la que nos permite entender y defender no lo que nosotros consideramos como bueno, recto y puro, sino lo que la palabra del Señor nos menciona que es lo bueno, lo recto y lo puro. Entre paréntesis, el apóstol Pablo, escribiéndole allá a los filipenses, un pasaje creo que es conocido por la mayoría, 4:8, Filipenses 4:8, en donde habla de precisamente pensar y ocupar nuestros pensamientos en todo lo recto, en todo lo que es de buen nombre, en todo lo que es virtuoso, etcétera, etcétera, porque sabemos que según sea nuestro pensamiento, en nuestro corazón,
así es como vamos a actuar. Entonces, cuando hablamos de esta primera acción clave de mantener una conciencia limpia, yo creo que para los que estamos aquí nos es claro de donde arranca esa conciencia limpia y de cómo es que solamente a través del Señor, el Espíritu Santo morando en nosotros, haciendo esta labor de santificación permanente, podemos arrancar de este primer punto. El segundo punto, en la segunda acción clave, hablábamos de asumir una responsabilidad personal. Me gustaría compartirles una anécdota que viene en el boletín para los demás que lo quieran después consultar. Y es una anécdota de una mujer que vivió en los Estados Unidos allá por los años de 1800. Esta mujer dice, después de que les platique un poquito acerca de ella, se van a dar cuenta de quién era. Pero esta mujer pues era una ama de casa, no tenía un cargo público, ni político, ni nada que se le pareciera, pero sintió que algo tenía que hacer cuando en los años 1800 en los Estados Unidos salió publicada una ley que se llamaba la ley del esclavo fugitivo. Los que son cinéfilos y vieron la película 12 años de esclavo, en donde por cierto ya ven que nuestra cuasi compatriota se ganó el Oscar a la mejor actriz de reparto, la famosa Lupita Nyong'o. Bueno, la película 12 años de esclavo está ambientada, es una historia real ambientada alrededor de esta época, 1850 aprox en los Estados Unidos. Y la ley lo que decía era que se permitía cazar a los esclavos que en aquellos días huían de los estados del sur de Estados Unidos hacia los estados del norte, donde no existía la esclavitud. Bueno, se permitía por ley cazarlos y regresarlos a sus dueños originales. Y esta mujer, que se llamaba Harriet Beecher Stowe, pues empezó a darse cuenta de que había pues realmente historias muy dramáticas, que familias que quedaban desgarradas por la aplicación de esta ley, matrimonios que quedaban deshechos, hijos que quedaban sin padres, etcétera, etcétera, etcétera. Y decidió que no se podía quedar callada. Estamos hablando del punto número 2, de asumir una responsabilidad personal. No tenía un cargo público, no era política de carrera, ni mucho menos. Era diríamos a lo mejor, una sencilla y simple ama de casa, pero tenía un talento. Y ese talento es que era muy buena escribiendo. Y un poquito motivada por su hermana, empezó a escribir una historia alrededor de esta situación que se estaba dando en la sociedad norteamericana. La historia la empezó a escribir por capítulos y los capítulos empezaron a publicarse en una revista de manera regular. Yo creo que era un poquito como que el antecedente de las temporadas que ahora vemos de las series en la televisión de paga. Bueno, en aquel tiempo eran capítulos que se escribían y se entregaban en una revista. Con el tiempo, estos capítulos llegaron a publicarse en un libro que en el primer año de su edición vendió 300,000 copias, 1850, 300,000 copias en la primera edición. El libro, a lo mejor ya algunos empiezan a imaginar cuál pudo haber sido, es el famoso libro La cabaña del tío Tom, que a lo mejor algunos en su juventud reciente, por cierto, quizás leyeron La cabaña del tío Tom. Bueno, fue tal el impacto que tuvo Harriet, que cuando en el año de 1862 tuvo la oportunidad de conocer al presidente Abraham Lincoln, el presidente le dijo, pues con que usted es la pequeña mujercita por la que hemos empezado esta gran guerra. Bueno, alguien que dijo, yo no me puedo quedar callado y tengo que hacer algo con los talentos o con los dones que el Señor me ha confiado.
Si lo traemos un poquito a nuestras épocas más frecuentes o más cercanas, e incluso aquí en nuestro país, yo estaba pensando a lo mejor en personajes relativamente públicos sobre los que a lo mejor ustedes han leído algún artículo o escuchado alguna entrevista en la radio, de personas que a lo mejor desde su trinchera de periodistas o desde una curul dentro de algún gobierno estatal o federal, han hecho algo parecido a lo que hizo Harriet en términos de temas que hoy nos aquejan como sociedad. Por ejemplo, el tema de la trata de personas, el tema a lo mejor del trato a los migrantes de ambos lados de la frontera, el tema, por ejemplo, con respecto a la explotación y a la pornografía infantil. Y a lo mejor empiezan a surgirles nombres en su mente de hechos muy recientes de personas que dijeron: yo tengo que asumir una responsabilidad personal. Independientemente de dónde esté parado, tengo que hacer algo. Y hermanos, yo creo que en este sentido, pues es obvio, me imagino que para la mayoría de los que estamos aquí, que desde el lugar en el que cada uno de ustedes y yo ministramos, evidentemente que tenemos una palestra, evidentemente que tenemos un área de influencia, evidentemente que tenemos dones y talentos con los cuales podemos asumir responsabilidad personal sobre aquello que es puro, recto y justo. No en nuestros ojos, sino en los ojos del Señor. Y por eso creo que este es el segundo concepto clave, que evidentemente es muy obvio y es muy importante en el tema de la justicia. Si seguimos adelante, Germán, hay algunos puntos por ahí en lo que es asumir responsabilidad personal. Comienza desde el punto donde te encuentras, ¿okay? Y más adelante, si eres tan amable, tenemos responsabilidades desde donde nos encontramos, y ahí donde estamos, pues hacer lo que nos toque hacer dentro de la jurisdicción en donde podemos trabajar. ¿Okay? ¿Vamos bien hasta aquí? Traten de recordar estos puntos, porque después quisiera que hiciéramos un ejercicio hacia el final con algunos de ellos. El punto 3 yo creo que también es interesante. Dice: usa los métodos correctos. Y habíamos hablado aquí de esta idea de que el fin no justifica los medios, que muchas veces los medios son los que justifican el fin, o los medios que usamos son los que validan y los que le dan credibilidad al fin que estamos persiguiendo. Y tengo 2 o 3 ejemplos en este sentido. Hay una lámina más adelante, Germán, si también la quieres ir poniendo, por favor, con respecto a usar los métodos correctos. Por ejemplo, los que estamos aquí, miren, podemos estar o no de acuerdo con el movimiento del famoso CENTE y toda la reforma educativa. Los que estamos aquí podemos estar o no de acuerdo con la reforma energética. Y a lo mejor por aquí habrá algunos que dirían que don Lázaro Cárdenas estaría ahorita revolcando en su tumba por la reforma energética y la venta del petróleo y cosas por el estilo. Podemos estar o no de acuerdo, pero lo que yo creo que, pensando en esto de usar los métodos correctos, a la mayoría de nosotros ya como que nos empezó a prender foquitos rojos, fue cuando, por ejemplo, el CENTE bloqueó la entrada, los accesos al aeropuerto el año pasado. Y personas perdieron vuelos, no de placer, sino de negocios o a lo mejor de atenciones médicas. Personas no pudieron llegar a tiempo a los compromisos que tenían. Y lo mismo podríamos pensar con las otras manifestaciones que hemos visto. Cuando de repente en algunas poblaciones del interior de la República, pues los niños llevan 4 y 6 meses sin escuelas por los reclamos públicos, es donde uno empieza a cuestionarse si los medios validan y justifican el fin, si este fin es suficiente como para utilizar los medios que se están utilizando. Otro ejemplo que pues esta semana ha hecho irrupción en los medios de comunicación.
Yo creo que todos aquí podemos entender el hartazgo de las poblaciones en algunas de las ciudades de Michoacán para levantarse con las famosas autodefensas. Todos podemos entender que llega un momento en donde a lo mejor la sociedad dice, basta de secuestros, basta de extorsiones, basta de violencia, tenemos que hacer algo, y asumen una responsabilidad personal. Pero cuando de repente uno se entera que esas autodefensas están cometiendo los mismos delitos por los cuales se levantaron, pues entonces dice, pues como que algo no funciona, como que a lo mejor ya los medios se están saliendo de control. Entonces, cuando hablamos de justicia, lo que este tercer principio menciona es, bueno, tenemos que hacer lo correcto, pero también a través de los métodos correctos. O sea, no podemos partir de la base de que el fin justifica los medios y entonces como el fin es bueno, yo puedo usar métodos que no son correctos para el fin que estoy persiguiendo. ¿Okay? Cuarta acción clave. Yo creo que esta es muy obvia. Si ya me he percatado que hay algo sobre lo cual tengo que actuar, necesito enfrentar la situación. Y aquí hay algunos pasajes, si eres tan amable, Germán, en continuar con la siguiente lámina y ponerlos, son 3 puntitos ahí, ándale, gracias. Algunos a lo mejor rápidamente ustedes los pueden identificar, pero los que no los identifiquen les voy a pedir que los busquen para que los podamos leer con respecto a esta cuarta acción, que es enfrentar la situación. Si voy a asumir una responsabilidad personal y tengo que hacer algo al respecto, bueno, pues va a llegar el momento en donde voy a tener que tomar cartas en el asunto y a lo mejor ir directamente con la persona correspondiente para tratar de arreglar esta situación. Primer punto, muy obvio, creo que para la mayoría, necesitamos ir directamente con la persona, y la persona puede ser un compañero, puede ser un consiervo, puede ser un hermano, puede ser un profesor, puede ser un alumno, puede ser alguna persona en las áreas administrativas, cualquier persona, pero creo que todos entendemos que la idea es, estamos llamados a ir, no a cuchichear por atrás, no a conversar con terceros, no a involucrar a personas que no tienen vela en el entierro, sino ir directamente con la persona afectada. Si tu hermano peca contra ti, ve y estando tú y él solos, repréndelo. ¿Okay? El otro texto es el de Proverbios. Ok, ahí está. Repréndelo, pero escúchalo, ¿no? Porque si tu concepto de ir y enfrentarlo es ir y enfrentarlo con una actitud de juicio sumario, sin darle oportunidad de que exponga nada, de que explique nada, de que nos enseñe o nos muestre lo que a lo mejor nosotros desconocemos, de cuál pudo haber sido la intención o la motivación que tuvo para hacer lo que hizo, pues entonces dice aquí el proverbio que estamos siendo fatuos, es decir, tontos, necios, y estamos en una situación de oprobio, es decir, de vergüenza. ¿Okay? Necesitamos escuchar. Y es lo mismo que dice también el texto de Santiago, que a lo mejor nos resulta más familiar. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y por supuesto tardo para airarse. ¿Okay? Entonces, se trata de enfrentar, pero se trata también de escuchar. Se trata, el segundo punto dice, de no humillar públicamente a alguien en frente del grupo. ¿Okay? Y si estamos hablando de ir directamente con la persona, pues entiende que hay momentos para hablar en público y hay momentos para hablar en forma individual. ¿Alguien se acuerda de lo que dice Gálatas 6:1? Qué buena memoria. Ok, bueno, espíritu de mansedumbre,
considerándonos a nosotros mismos, no sea que nosotros también seamos tentados, ¿ok? Entonces, Proverbios 3:3 habla de tener también misericordia y verdad cuando hablamos con la persona. Entonces, otra vez se vuelve a repetir el mismo principio. Sí se trata de ir, sí se trata de enfrentar, pero también tenemos que cuidar lo que hay en nuestro corazón, hacerlo con amor, hacerlo con misericordia, hacerlo con humildad, hacerlo con mansedumbre. Y bueno, el último punto, a lo mejor es un poquito así como corolario. Hay por ahí un refrán que dice: te lo digo a ti, mi hija, entiéndelo tú, mi nuera. Y yo sé que a veces en nuestra cultura somos muy dados a decírtelo a ti, Pedro, para que lo entiendas tú, Pancho. Bueno, no es lo que queremos hacer aquí, ¿no? Creo que hay momentos para hablar en grupo y a lo mejor hay aspectos que se aplican al grupo, pero hay momentos para hablar en forma individual, como hemos visto en los otros 2 puntos anteriores, porque se aplica específicamente a una persona en particular. Discernamos esto y hagámoslo en este sentido como procede. Y la última acción clave, que yo creo que también es una acción que nos resulta familiar a la mayoría, es este tema de enfrentar y este tema de conversar en forma personal y este tema de ser directo y este tema de ser misericordioso, etcétera. Al final del día, creo que lo que busca promover no es otra cosa sino la restauración de la persona. No estamos hablando de un concepto legaloide de justicia, estamos hablando de un concepto que lo que busca es que sí, la persona identifique su falta y sí, la persona sea movida o llamada al arrepentimiento y a la corrección, pero finalmente que la persona también pueda ser restaurada. Gracias a Dios que yo creo que no estamos pensando en un rasgo de carácter que implique un juicio sumario y terminal sobre nadie, sino más bien la oportunidad para que la persona reconozca que hay algo que tiene que ser corregido y lo pueda corregir. Esa es la idea. Entonces, queremos aquí básicamente 2 cosas. Primero, por supuesto, ver más allá de la superficie, como dice el texto. Si sigues adelante, Germán, por favor. No buscar ni una venganza, ni un sentido justiciero. Ahí hay un par de textos que creo que nos podrían ayudar también. No sé si los tienes, el de Proverbios y el de Santiago. Aquí sí les falló la memoria, ¿verdad? A ver. Ok. O sea, no se trata ni de destruir a nadie, ni tampoco se trata, como dice Santiago, tomar las acciones en el momento más álgido de nuestra emoción. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, lo que buscamos es restaurar al hermano o a la hermana. Y en la última lámina, antes de pasar a nuestro ejercicio, creo que es esta mera, Germán, gracias. Esta, perfecto. Es que algo que yo creo que valdría la pena que fuéramos pensando para ver si se nos ocurren algunas ideas creativas antes de despedirnos, es lo siguiente. Les voy a poner un ejemplo sobre los temas que hemos visto aquí en lo de carácter primero. Los que han estado ya algunas sesiones anteriores recordarán que hemos visto varios rasgos de carácter. Por ejemplo, ahorita estamos hablando de la justicia, pero hemos hablado acerca de la humildad, hemos hablado acerca de la lealtad, hemos hablado acerca del dominio propio, hemos hablado acerca del servicio, hemos hablado acerca de varios de los rasgos de carácter. En total son 40 y tantos, entonces tenemos bastantes rasgos de carácter para escoger. Este último punto de promover la restauración, yo creo que tendría 2 aspectos muy prácticos que son los que aparecen en esta lámina. Si queremos
que las consecuencias sean adecuadas para la ofensa, lo primero que tenemos que reconocer es que no podemos cortar a todos con la misma tijera. Es decir, a lo mejor las consecuencias de una falla en el rasgo de carácter de humildad no deberían ser iguales a las consecuencias de una falla de un rasgo de carácter de veracidad. A lo mejor puedo pensar creativamente en que si yo lo que quiero es que el ofensor trabaje y demuestre y mejore ese rasgo de carácter, entonces tengo que ser creativo también para encontrar la consecuencia adecuada y la posibilidad de restauración apropiada. Por ejemplo, ¿cómo se les ocurriría a ustedes, y no me lo digan ahorita porque les voy a pedir que lo platiquen un poquito en grupo, pero ¿cómo le darían ustedes la oportunidad a alguien que haya faltado al rasgo de carácter de veracidad? ¿Qué oportunidades buscarían para que esa persona fuese restaurada si su falla es en algo relacionado con la veracidad? ¿Qué harían o qué se les ocurriría si la falla fuese en un rasgo de carácter que tuviera que ver más bien con el servicio, no con veracidad, sino con servicio, o con humildad, o con lealtad? ¿Me explico? O sea, tendríamos que pensar en qué sería lo más apropiado para que al final de cuentas este hermano o esta hermana pudiera restaurarse en esa específica característica o rasgo de carácter que nos interesa que se desarrolle. Entonces, bueno, de eso se trata este último punto. Si queremos promover la restauración, pues no podemos cortar a todos, ni medir a todos con el mismo rasero, ni cortarlos con las mismas tijeras. Entonces, resumiendo, ahí están los 5 conceptos clave: la conciencia limpia, la responsabilidad personal, los métodos correctos, finalmente enfrentarlo y promover la restauración. Y aquí vienen los temas para unos 5 o 6 minutos que puedan ustedes discutirlos. Es la que sigue, Germán, por favor. Okay. Algunas de las preguntas aquí yo creo que son preguntas más bien como de tipo personal, para reflexionar en forma individual, entonces no me quiero detener mucho en ellas, como por ejemplo el punto número 1, cómo se ha aplicado la justicia conservando una limpia conciencia, o el punto número 3, cuando ves una injusticia tomas la acción apropiada, escuchas el otro lado de la moneda antes de actuar, etcétera. Yo creo que esos son así como que preguntas más para que cada uno de nosotros reflexionemos por dónde andamos y qué áreas de oportunidad a lo mejor tendría el Señor para trabajar en nuestras vidas. Pero me gustaría que en pequeños grupos pensaran particularmente en la pregunta 2, 3 y 5. Y es más, les voy a pedir que en el grupo, una vez que se formen, así como están sentados, si quieren voltearse para que queden grupos más o menos de 4 personas y que puedan tener oportunidad de aportar todos ustedes. Si piensan en las preguntas 2, 4 y 5, y a lo mejor después podemos escuchar algunas sugerencias o comentarios, estas sí me gustaría que las platicaran. ¿Cómo podemos señalar lo que es incorrecto sin interferir en áreas que están fuera de nuestra responsabilidad? En otras palabras, ¿cómo podemos asumir responsabilidad personal sin convertirnos en el fariseo oficial del seminario? Número 4, ¿cómo puedes confrontar a alguien de manera constructiva? Esta a lo mejor está muy sencilla. Entonces, a la 4 capaz de que igual también nos las podríamos saltar. Pero la 5 sí me interesaría que ustedes pensaran a ver qué se les ocurre. En el ambiente de la vida seminarista, pregunta número 5, ¿cómo podemos restaurar a alguien reforzando la cualidad de carácter que ha sido violada? Y aquí en la 5 yo creo que habría
2 preguntas implícitas. Primero, ¿cuáles son algunas de las cualidades de carácter que hemos revisado aquí que típicamente más se rompen? Pudiera ser a lo mejor la de la humildad, la de servicio, la de veracidad, la de dominio propio, no sé, ¿okay? Pero ¿cuáles son las que típicamente más se rompen? Y ¿cómo pueden reforzar esa cualidad de carácter en términos de justicia? ¿Sí? Entonces, si quieren, para resumir todavía y hacerlo más sencillo, piensen en la pregunta 2 y en la pregunta 5. La 4 la podemos también quitarlo amarillito, Germán. Entonces, preguntas 2 y 5, ustedes escojan cuál les llama más la atención. 5 minutos para que lo dialoguen ahí en sus pequeños grupos y escuchamos 2 o 3 recomendaciones antes de despedirnos.
Bueno, vamos a dar oportunidad para, antes de despedirnos, escuchar a lo mejor 2 o 3 sugerencias que hayan podido discutir en pequeños grupos para beneficio de todos, ¿ok? Entonces, si tienen ya más o menos alguna recomendación, conclusión, experiencia, anécdota, testimonio que consideren que pudiera ser de utilidad para el resto de los que estamos hoy aquí, la idea sería la siguiente. Me gustaría que si alguno de los grupos se sintió atraído por la pregunta número 2, ¿cómo podemos señalar lo que es incorrecto sin interferir en áreas que estén fuera de nuestra responsabilidad? En otras palabras, ¿cómo podemos ser íntegros? ¿Cómo podemos mantener una buena conciencia? ¿Cómo podemos dormir tranquilos y hacer lo que sabemos que al Señor le agrada y llevar pues honra y gloria a su nombre, sin convertirnos en Pepe Grillo? ¿Se acuerdan del personaje ese de Pepe Grillo ahí del mundo infantil, ¿no? De que a todo el mundo queremos andarle diciendo lo que está mal. Bueno, ¿cómo podemos mantener esa responsabilidad personal sin ser la conciencia corporativa o institucional del seminario? ¿Alguien pensó en el grupo 2, en la pregunta 2? ¿Alguien estuvo ahí como que discutiendo sobre este punto número 2? Que tenga algo para compartir. Allá atrás, a ver, por favor, fuerte, hermana. Las personas adecuadas, no saltarme las trancas, ¿okay? Y también asumiendo una responsabilidad personal de decir, bueno, no se vale decir, bueno, si yo hice esto, porque también tú hiciste aquello, ¿no? Porque entonces entramos en un juego de ping pong en donde nadie va a salir vencedor. Y por otro lado, además de asumir la responsabilidad personal, a lo mejor usar los canales correctos, ¿ok? Muy bien, muchas gracias. ¿Algún otro grupo trabajó sobre esta pregunta 2 y tiene algún comentario quizás complementario al que hemos escuchado? Allá atrás, fuerte para que escuchemos, por favor. Bueno, nosotros a través de la lluvia de ideas decíamos que primero orar antes de algún asunto así. Segundo, decía Germán, bueno, no hacerlo como un reclamo, sino como una recomendación. Y añadíamos también que el asunto es que para no como interferir en cosas fuera, el asunto siempre será utilizar un principio bíblico, de tal suerte que nosotros no digamos, bueno, yo te aconsejo, yo te digo, sino bueno, la palabra de Dios dice, claro, eso aquí en el seminario, fuera, pensado. Bien interesante, fíjense que aquí ya se complementa y se enriquece la recomendación práctica de nuestros hermanos del grupo 1 con esta necesidad de orar y de más que una recomendación personal en donde podemos caer a lo mejor pues en preferencias personales, bueno, es que a mí me gusta, es que yo preferiría a lo mejor anclarlo con algún principio bíblico que sustente nuestra observación. ¿Sí? ¿Es la idea? Perfecto. ¿Alguien más sobre el grupo, sobre la pregunta 2? A ver, aquí hay otro. También estábamos comentando que a veces, o no a veces, muchas veces, lo cotidiano es que no confrontamos a la persona y cuando la palabra parece que tiene una connotación pues de violenta, ¿no? Porque hay que
confrontar al hermano o hacer a la persona, y eso es a veces muy incómodo por el tipo de carácter que tenemos, porque nos podemos enojar fácilmente, pero sí tenemos que de alguna manera nuestro testimonio es el primero que va a hablar, el primero que va a dar la pauta para decir si una situación es correcta conforme a nuestra escala de valores. Y si otra persona no lo está haciendo, sí hay que hablar no imponiendo nuestra situación, como lo decía hace rato Paco, sino de alguna manera señalando qué es lo correcto, porque decíamos, hay reglas tal vez no escritas para poder convivir en sociedad. Y sí hay cosas que son buenas y hay cosas que no son correctas, ¿no? La parte de corrupción o circunstancias que nosotros no podríamos entrar en un juego así. Sí hay que comentar, sí hay que no hacerlo, la parte del ejemplo es primordial, y también a quien lo está haciendo sí hay que confrontarlo de manera directa con la autoridad moral que tiene nuestra vida misma. Bueno, pues también otro elemento que no se había mencionado, la idea del testimonio, la idea de la congruencia, de la consistencia. Y bueno, yo creo que sí, evidentemente a todos, yo sí conozco a lo mejor algunos hermanos que da la impresión que sí disfrutan esto de la exhortación y la confrontación, pero creo que a la mayoría pues no nos gusta, o sea, no nos gusta entrar en ese tipo de terreno. Sin embargo, pues estamos viendo aquí que finalmente, pues como parte de no solamente de la sociedad, sino de la familia que somos aquí en el seminario, pues nos vemos a veces en la necesidad de hacerlo porque precisamente eso es lo conducente, lo justo, lo recto, lo adecuado. Y hacerlo pues con este espíritu que mencionábamos de Gálatas 6:1. Bueno, yo quisiera no dejar pasar si hay alguna observación o alguna experiencia. Aquí hay algunos papás y algunas mamás que yo creo que tendrán mucho que compartirnos de cómo le hacemos para no buscar venganza, ni hacer sentir chinche a la persona, sino más bien buscar que se restaure y que se refuerce esa cualidad del carácter que eventualmente fue violada. O sea, ¿cómo le podemos hacer para a lo mejor reforzar o reafirmar un rasgo de humildad o de lealtad o de servicio? ¿Qué experiencias, los grupos que estuvieron ahí comentando sobre la pregunta 5, qué experiencias tendrían para compartirnos? Y a lo mejor tienen experiencias de la vida familiar o de la vida aquí en el seminario o de la vida en sus respectivas iglesias, pero ¿cómo le han hecho para ser creativos y buscar que realmente no solamente se corrija, sino que se restaure y se demuestre ese rasgo de carácter? A ver, ¿quién tuvo oportunidad de pensar un poquito sobre la pregunta 5? Por favor, Liz. Mejor hablo. Bueno, recordar que la persona, pienso aquí en el seminario, también ama al Señor y que a veces pues todos nos equivocamos, ¿no? Y que su conducta o sus acciones tienen a lo mejor una justificación, podría decirse, y debo de tratar de entender. A mí me pasa mucho con el hermano Dani. No, déjenme les explico. Bueno. Cada vez que yo veo algo malo en el semi, voy y le digo, es que esto, aquello, ya. Entonces, ahora cada vez que me ve, dice, ¿y ahora qué? ¿No? Y le digo, ya me tienes como un ave de mal agüero, porque yo me vuelvo esa parte de lo que decían en el punto 2, ¿no? De andar criticando y andar viendo el otro. Pero la realidad es ver eso, que todos estamos intentando, y hablo del lado del sentido del personal del seminario, estamos intentando hacer las cosas que hacemos, o sea, lo que tenemos que hacer de la mejor manera con lo que tenemos. Y a veces, la verdad es que no se puede. Y entonces, y sí es verdad, el fin no justifica los medios, pero es entender esa parte, ¿no? Mi hermano o mi hermana ama al Señor, igual que yo,
y que estamos en lo mismo y queremos hacer las cosas bien. Entonces, entender esa parte, cuando tenga que hablar con alguien, hacerlo en amor y no olvidarme de eso, que es mi hermano también, porque si no, entonces me vuelvo criticona y juzgo sin piedad a alguien. Entonces, eso puede ayudar. O sea que, por lo que entiendo, también aquí entraría algunos de los versículos que poníamos con respecto a escuchar, a entender, el famoso ponerse en los zapatos de la otra persona, tratar de ver las cosas desde su perspectiva. Y es muy cierto, ¿no? Partimos de la base de que, bueno, pues todos estamos en este proceso de maduración. Nadie ha llegado ya a decir, ya el Señor ya terminó conmigo, ya mírenme porque esto es lo que ustedes pueden aspirar, sino que todos estamos en este proceso de crecimiento. Y segundo, pues todos tenemos ese corazón de querer ser transformados en el poder del Señor. Así es de que creo que es una muy buena base como punto de partida. ¿Alguna otra recomendación sobre la pregunta 5? Sí, por favor. O sea, un poquito como el espíritu de Pablo con Juan Marcos, darles chance de que se pudiera resarcir después de su fracaso, entre comillas, en el primer viaje misionero. Sí, yo creo que es muy cierto cuando pensamos aquí en esto de rasgos de carácter para restaurar. A veces es paradójico, ¿no? Que queremos que el hermano mejore en un rasgo de carácter cuando nosotros mismos, en el afán de confrontarlo, no lo estamos demostrando. O cuando a lo mejor hay rasgos de carácter que se pueden reafirmar porque pues a lo mejor no han llegado al 100, pero pues ahí van en el proceso de crecimiento y de maduración. Así es de que, bueno, yo les dejaría, hermanos, y yo me quedo en lo personal también con este reto de la pregunta número 5. ¿Cómo podemos ser lo suficientemente sabios? ¿Cómo podemos ser lo suficientemente discernidores? Y por qué no hasta creativos para realmente buscar, cuando ha habido alguna violación, alguno de los rasgos de carácter que hemos estado revisando, que la consecuencia o las acciones correctivas a tomar busquen desarrollar y reafirmar ese rasgo de carácter que estamos viendo que todavía necesita apuntalarse. Y yo estoy seguro que si le piensan tantito, en el ámbito familiar, en el ámbito ministerial y yo creo que también aquí en el ámbito del seminario, podrían encontrar formas muy creativas, muy prácticas que realmente ayudaran al hermano o a la hermana a desarrollar aquello que queremos que mejore. ¿Okay? Y de esa manera quitarnos un poquito el paradigma de que todo esto funciona con un modelo unitalla, porque bueno, finalmente el Señor no nos trata como modelo unitalla, nos trata de manera individual a cada uno de nosotros y creo que es una forma de invitarnos a que nosotros hagamos lo mismo cuando se trata de restaurar a alguien en este tema de la justicia. Bueno, pues si alguno quiere después repasar las 5 acciones clave, pues ahí Germán tiene la presentación para que las puedan recordar y a lo mejor hacer su propio plan de acción en forma individual. ¿Ok? Hermano.